En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, sábado 6 de noviembre del año 2021, finales de la semana número 31 del tiempo ordinario del ciclo B. El color litúrgico es blanco y las oraciones de la misa son del común de Santa María Virgen. La primera lectura, continuamos con la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 16, versículos del 3 al 9, versículo 16 y versículos del 22 al 27. Hermanos, saluden a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que por salvar mi vida arriesgaron la suya. A ellos, no solo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano, les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido amigo Epéneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han distinguido en predicar el Evangelio y en el apostolado, y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien también quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido amigo Estaquio. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Todas las comunidades cristianas los saludan. Yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gayo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Los saludan Erasto, administrador de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Aquel que puede darles fuerza para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio. Démosle gloria por Jesucristo, para siempre. Amén. Palabra de Dios. Estas fracciones de la carta de Pablo que se toman y que el sentido de la liturgia de este día es cómo es que Dios conoce nuestros corazones. Nos habla de la comunidad. Pablo dedica una buena parte de esta carta a los romanos a las comunidades que en un momento dado lo recibieron, a las comunidades que dieron algo para con ellos, a las comunidades y a las personas que se identificaron con Cristo y que acogieron a Pablo en esa conversión. A pesar de que Pablo, cuando era Saulo, ya tenía su fama de ser una persona que perseguía a los cristianos, los encarcelaba e incluso les daba muerte, bueno, aquí vemos que en esta carta que le escribe a los romanos, ya hay esa comunidad que abrazaba el evangelio de Pablo. Ese mensaje que Pablo en todo momento dice, por designio de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, les vengo a traer lo que Jesucristo me ha pedido que les traiga. Por eso toda la primera parte es
esos saludos a esas comunidades, a esas personas que ya estaban acogiendo no solo el Evangelio, sino también a Pablo como un verdadero apóstol. Y aquí al final de este versículo, de estos versículos, tiene algo muy interesante. Aquel que puede darles fuerza para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos y que ahora, en cumplimiento del designio eterno, ha quedado manifestado por las sagradas Escrituras. ¿A quién se refiere aquel que puede darles fuerza para cumplir el Evangelio? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es ese paráclito, es ese abogado, es esa fuerza que viene del interior y que el interior, que es el Espíritu de Dios, una vez que nos fortalecemos, una vez que nos llenamos, nos da la fortaleza, la guía, todo lo necesario para hacer cumplir el Evangelio que Pablo enseña. Y es el mismo que nosotros tenemos, porque al final lo dice, abajo nos lo dice, que ha estado ese misterio que ha estado oculto y que en el cumplimiento de los bendecidos se ha manifestado en las Sagradas Escrituras. Esas escrituras que obviamente traen un crecimiento del pueblo de Israel para con la ley, la devoción y el amor de Dios, para con el pueblo, pero también para con el pueblo hacia Dios. Ese amor mutuo, ese amor recíproco. Por eso también nos dice, atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio, démosle gracia por Jesucristo para siempre. Jesucristo es quien trae también esa fortaleza de la plenitud de la ley. Esa fortaleza donde en todo momento está diciendo los profetas y los antiguos patriarcas se basan en el amor mutuo. Dios les tuvo amor a ellos les tuvieron amor a Dios, pero el pueblo, de alguna manera, de corazón duro, siempre rechazaba el amor de Dios. A pesar de que los patriarcas y los profetas constantemente estaban en ese demos gracias. Nos sacó de Egipto, nos dio de comer, nos dio esta tierra escogida, nos hizo vencer a nuestros enemigos. Todo eso que viene en la Sagrada Escritura, hasta en ese momento en el Antiguo Testamento para nosotros, pero para ellos era lo único que había, porque eran los patriarcas y los profetas, revela ese gran amor, ese gran misterio de Dios para con su pueblo. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, continuamos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay dos criados que puedan servir a dos amos, pues odiarán a uno y amarán al otro, o se apegarán al primero y despreciarán al segundo. En resumen, no pueden servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son tan amantes del dinero,
se burlaban de Jesús. Pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimado para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Ayer oíamos unas palabras muy interesantes de Jesucristo, que hablaba de ese administrador que había hecho mal las cosas con su amo que era rico o que es rico. Y en donde de alguna manera les decía, al momento en que el amo se da cuenta y decide correrlo, decide despedirlo: ¿qué voy a hacer si ya estoy viejo? ¿Qué voy a hacer donde ya no tengo fuerzas para trabajar y me da vergüenza pedir limosna? Entonces mandó llamar a los acreedores y les dijo: a ver, ¿cuánto te debe mi amo? 100 barriles de aceite. Toma tu recibo de 100 y apresúrate y hazme uno de 50. Y así sucesivamente con los demás personajes. De tal modo que esa persona, a figura o a entendimiento del amo, dijo: no cabe duda que las personas que son hábiles en los negocios son de este mundo, pero no las personas con las que pertenecen a la luz. Jesucristo termina de esa manera el evangelio del día de ayer, donde dice: el amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son hábiles en sus negocios, y los que pertenecen son hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. El día de hoy, ¿cómo empieza el evangelio? Que viene siendo la continuación del mensaje de ayer. Con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos cuando ustedes mueran, que los reciban en el cielo. ¿A qué se refiere esto? Si el día de ayer veíamos cómo esta persona utilizaba los recibos y la riqueza del amo para ganarse lugar donde ser recibido. Bueno, ya hemos oído que para Lucas, y ya lo hemos platicado aquí, que para Lucas el rico es el que pone su confianza en los bienes. El rico es el que pone su confianza en los bienes. Ese es el rico para Lucas. Pero ¿qué sucede cuando tú te desprendes de esa riqueza? Y no es el hecho de que te desprendas deshaciéndote de ella, sino que te desprendas en el sentido de que no pongas tu amor, no pongas tu esperanza de una vida en esa riqueza, en ese dinero. Al contrario, ponlo para el bien del hermano, ponlo para el bien de la comunidad. Así como en la primera lectura, Pablo saluda a mucha gente porque los ha recibido. Y no es que Pablo llegara y les intercambiara dinero. No, era la comunidad la que lo recibía, porque Pablo les llevaba el evangelio de Jesucristo. Y una vez dijo Jesucristo: vayan de dos en dos. No lleven dinero, no lleven túnicas, 2 túnicas, no lleven alimento. ¿Por qué? Porque el Señor está confiado en que la comunidad los va a recibir, los va a acoger y les va a dar lo que necesiten: sandalias, ropa, alimento, techo, un lugar donde dormir, que es lo que Pablo está haciendo aquí. Y es lo que Jesucristo dice aquí: con el dinero que es tan injusto, de verdad hagan algo ahorita aquí, para que cuando ese aquí los espere en el cielo, los esté esperando de buena manera. Los esté esperando y los acoja. Por eso, la segunda parte de este evangelio dice: aquel que es fiel en cosas pequeñas, lo va a hacer en las grandes. Pero aquel que no es fiel ni en lo más pequeño, mucho menos, dice, va a ser en lo grande.
Por eso dice, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no son capaces ustedes de ser fiel en los bienes verdaderos, entonces ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? Fíjense bien esta parte, porque incluso esto lo podemos tomar también en las cuestiones de la fe. Si yo no soy fiel en la fe, cuando realmente se me vaya a entregar o se me vaya a descubrir la fe verdadera, no me va a ser dada. Porque no voy a ser capaz de ser fiel a esa fe. ¿Qué es lo que habla esta segunda parte del Evangelio? Odiarán a uno y amarán a otro. ¿Y a qué se refiere? A Dios y al dinero. Si confiamos en Dios, entonces desconfiamos del dinero. O el dinero no nos es tan importante. El dinero es un vehículo que nos va a facilitar algunas cosas, pero no va a ser nuestra fuerza, no va a ser nuestro apoyo principal. Nuestro apoyo principal debe de ser el amor a Dios y no el amor al dinero. Ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, les dice Jesús a los fariseos que aman el dinero. Pero Dios conoce sus corazones, y lo que es estimable para el hombre es detestable para Dios. Hay que tener cuidado, hermanos, donde ponemos nuestro corazón. Hay que tener cuidado donde ponemos nuestro sentimiento, nuestra mente, nuestro trabajo, nuestra energía, porque esa debe de estar destinada para ayudar al hermano. La riqueza que se nos da debe de estar destinada para ayudar al hermano, para generar fuentes de empleo, para generar estabilidad en una comunidad, para apoyar al que se necesite, para ayudar al emprendedor. Esa es la fuerza de la riqueza. Esa es la fuerza del dinero, no el guardarla y esperar a que ese dinero me va a hacer feliz más adelante. Bien, la oración colecta del día de hoy, sábado 6 de noviembre del año 2021, de la semana 31, cierre de la semana 31 del tiempo ordinario del ciclo B, donde las oraciones de la misa nos dicen que sean del común de Santa María Virgen. Nos dice la oración colecta: te pedimos, Señor, que nos asista la venerable intercesión de Santa María siempre Virgen, y que libres de todos los pecados nos haga gozar de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.